Evio Online trae para ti Masterclass, promociones, sorpresas. La plataforma online de los profesionales de la belleza presenta la fiesta del estilismo. Javier Romero. Black Academy. Ya comienza Evio Online. Evio Online 2020. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos de Evio? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Romero, director creativo de Black Academy. Y el día de hoy vamos a hablar un poco del método de nuestra academia. Vamos a hablar un poco de la filosofía y, por supuesto, vamos a presentar un corte de la nueva colección que se llama Error. ¿Cuántas veces no te equivocas y cuántas veces de esos errores aprendes cosas nuevas? De eso trata precisamente la colección. Hemos descubierto tanto de repente formas muy caprichosas o movimientos del cabello, o de repente incluso por poner mal una tenaza descubrimos alguna cosa, o con el color también cuando estamos jugando y se te mancha, de repente un negro con un amarillo te puede dar un verde increíble, que nos pasó también en la colección. Y hay cosas que no todos los errores son malos, y precisamente es de lo que queremos hablar en esta colección. Es de, güey, aprende de esto, aprendamos de esto y bueno, ¿qué vamos a sacar positivo de todo esto? Algo de lo que habla mucho también la colección es mucho de estas formas como mucho más funcionales. Anteriormente todas las colecciones habían sido como de mucha precisión, líneas, trazos, cuidar mucho los ángulos, sección por sección. Hoy, si bien es cierto que seguimos trabajando bajo ese método, hoy vamos a buscar cosas que sean mucho más funcionales para tu clienta, mucho más libres y también que tengan stylings muy naturales. ¿Por qué? Porque simplemente así se están usando. Venimos en una época en la que realmente nos la hemos pasado encerrado 4 meses tal vez en casa, pero sí queremos vernos arreglados, pero también no quieres invertir tanto tiempo en estarte arreglando el cabello. Entonces, ¿cómo puedes estar en casa con un corte cómodo, con un corte en tendencia y todo? El día de hoy este corte tiene que ver, es un mullet. Es un mullet, un corte que estuvo de moda en los años 70, es un corte de origen alemán, o por lo menos ahí es donde lo ubicamos. En México tal vez lo ubiques mucho porque duró muchos años de moda, incluso sigue mucho de moda, y era un corte que los gruperos tenían como mucho. Algo que nos gusta mucho también inspirarnos es como en estas partes del folclore mexicano, y recordemos estos grupos como los Temerarios, los Yonix, los Acosta, los no sé qué, los Brindis, y todos estos grupos que de repente industria del amor, que si no los conocen, googleenlo, vean cuál era la estética, y realmente si tuviéramos una estética mexicana de los años 80 sería esa, y justo quisimos rescatarlo, pero también cómo podemos reinventar esta fusión de Alemania con México, con los gruperos, pero ahora también que tiene que ver más con movimientos más alternativos, ¿no? Tanto como de punk rock, como de punk y todo esto. Y también es un corte que va a ser muy comercial. Seguramente lo has visto por ahí con Úrsula Lolita, o más bien así está en Instagram, o si no la conoces como Tokio en La Casa de Papel, que en la segunda temporada cambió su bob que traía como por un mullet increíble y ha sido un éxito. Y es un corte que muchas chavitas lo quieren porque muchas son fan de esta estrella ahora a nivel mundial española. Y bueno, pues algo que vamos a hacer como mucho, o algo de lo que siempre hablamos en Black, es de la limpieza de tus secciones. Hablamos de la graduación cuando queremos obtener peso, hablamos de la elevación cuando queremos dejarlo más ligero, pero la limpieza de tus secciones es algo muy muy importante. El primer paso es justo dividir, y lo que hicimos nosotros es tomar como referencia la parte externa de la ceja, y de ahí vamos a partir hacia atrás y vamos a hacer una especie de herradura, y que va a terminar 2 centímetros debajo del axis o coronilla, sea como sea que la conozcas. Esta sería nuestra coronilla, terminaría 2 centímetros debajo, y todo esto va a depender de la forma de la cabeza. Cuando hablamos de funcionalidad es súper importante no solamente dividir como nos dijeron, sino cómo voy a personalizar estas divisiones también al cráneo y a la forma de mi clienta. Tenemos 2 formas, la forma del rostro, pero también la forma de la estructura ósea nos va a dar un resultado. Y en este caso, este dollhead tiene la estructura ósea perfecta, la voy a poner entre comillas, pero ¿qué pasaría si tuviera el occipital hundido? ¿O qué pasaría si tuviera el occipital muy marcado? En este caso, si tuviera el occipital muy marcado, yo haría esta división justo arriba del occipital, puesto que aquí voy a hacer una pequeña desconexión para armar un hueco y entonces que no se me esponje más. Si tuviera un occipital hundido, lo que haría es bajar un poco más mi herradura para aquí crear un ligero volumen, y la desconexión iría por la parte de abajo. Hoy voy a hablar mucho de esta parte, de las elevaciones y de las desconexiones. Entonces lo primero que voy a hacer es dividir mi cabeza
lo voy a sacar de aquí, en 1, 2, 3, 4, 5 paneles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 paneles. Y lo voy a poner ahí para que se vean las divisiones. Y estas van a ser las divisiones básicas de nuestro corte. Posteriormente voy a verificar que mi clienta esté ligeramente inclinada. Algo que es importante es que no tengamos a la clienta muy inclinada, porque voy a empezar a generar una tensión en el cuero cabelludo y esa tensión también va a tener un resultado. Cuando estamos hablando de corte, hablamos del efecto mariposa. Cualquier cosa que tú hagas en el cabello va a tener una consecuencia, y eso es lo que vamos a estar hablando también el día de hoy. A pesar de que es un corte muy libre, con mucha textura, que pareciera que solo lo agarré y lo corté, no, sí hablamos que es muy importante la técnica, porque la técnica lo que va a hacer con tu clienta es que sea algo funcional. Y cuando hablo de algo funcional es algo de que ella se lo pueda acomodar muy fácil. ¿Por qué? Porque tengo claro que ese corte lo diseñé para ella, no es un corte hecho en serie. Entonces vamos a empezar por la parte de atrás de nuestra modelo. En este caso lo que voy a hacer es dividir la herradura y posteriormente voy a dividir los laterales, tomando como referencia la parte trasera de la oreja, y voy a subir como creando una línea radial. Y ahí voy a sacar mis dos laterales. Posteriormente eso me va a dar la parte trasera, y en la parte de atrás, donde más cabello tenemos, es justo en esta parte del occipital, es donde el ser humano tiene mucho más cabello. Generalmente ahí se nos esponja, a las latinas siempre pasa como esta parte en la que le empieza a dar como, si cortas demasiado se empieza a esponjar. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Esa es como una de las cuestiones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar una pequeña sección, un rectángulo de aproximadamente 2 centímetros, y lo que voy a hacer es peinar muy bien desde el crecimiento, y cuando yo quiero obtener peso en un corte, lo que voy a hacer es graduar. ¿Qué quiere decir esto? Cortar por debajo de los 90 grados. En este momento yo voy a cortar aproximadamente a 45 grados porque no quiero que se me esponje. Si por el contrario a mí se me ocurre elevarlo a 90 grados y cortarlo a 90 grados, lo que va a pasar es que va a dar mucho volumen. Si yo es lo que quiero o quiero simular un occipital, lo haría a 90 grados. En este caso lo que quiero es que caiga un hueco ahí y que caiga pesado. Y esta va a ser mi guía para todo mi corte. Así que empiezo mi corte, no lo empiezo por el perímetro, lo empiezo por aquí. Y es importante que las secciones nunca sean más gruesas que el diámetro de tu navaja. Vamos a cortar en navaja en esta primera etapa, y las secciones nunca deben ser más gruesas. Entonces peino muy bien, tengo mi tensión en mis dedos, y posteriormente lo que voy a hacer es voy a cortar en una técnica que se llama skimming, aproximadamente a 2 o 3 centímetros del crecimiento. Voy a cortar en skimming, ahí está, y voy muy suave, y ahí lo tengo. Esto, en otras palabras, o en palabras de nuestras mamás, es parece que te mordió un burro, ¿no? Y entonces eso es algo que pasa muy frecuentemente. Aquí lo ven y aquí se formó un rectángulo. Posteriormente voy a seguir nuevamente la caída natural del cabello y la forma natural de la cabeza. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar otra vez otra sección, tomo una referencia de lo que corté anteriormente, y lo que voy a hacer es, voy a voltearlo un poco para que se pueda ver y apreciar bien. Sostengo, cuido, si veo que es mucho más amplio que el diámetro de mi navaja, quito un poco, y lo que hago es, lo tengo a 45 grados y hago mi skimming. Muy suave, vean, no corto de un tajo, corto como muy suave. Nuevamente, 2 secciones, vuelvo a peinar sobre dirección, ¿no? Voy a ponerla recta para que se pueda ver el ángulo perfecto. Vuelvo a peinar, tengo 45 grados porque lo que busco es peso en esta parte de mi nuca media, y corto un skimming para que esto se empiece a integrar perfectamente bien. Y ahí lo empezamos a ver, cómo se empieza a integrar. Lo voy a hacer un poco hacia el frente para que podamos apreciar, y ahí se ve perfecto cómo se integra esta parte. Y vean qué bonita forma me empieza a dar. Sé que algunas veces o algunas academias no están muy de acuerdo con esta parte, o por lo menos no utilizan mucho estas desconexiones, pero realmente cuando tú conoces el cabello, cuando tienes la técnica, tú puedes realizar todo lo que quieras. Para otros tal vez esto digan, ay, lo mordió un burro, ¿no? O hubieran dicho algo así. Pero conforme vas avanzando en tu técnica, vas a poder hacer lo que tú quieras y vas a poder corregir lo que tú quieras. Y entonces eso es bien importante, siempre tener el conocimiento. Recuerden, por ahí decían, conocimiento es poder, y precisamente eso es algo de lo que creemos en Black Academy, así que queremos compartirte
qué es lo que estamos haciendo. Esto, por supuesto, es de nuestro volumen 2 y nuestro volumen 3. En el volumen 1 vemos toda la técnica, precisión, vemos otras cosas. Ya en el volumen 2 vemos ya un poco ya de texturas, y en el volumen 3 ya vemos desconexiones o corte creativo. Entonces, cada que tú veas un curso en Placa Academy, cuando aparece volumen 3, quiere decir que es un curso avanzado y es un curso que tiene que ver más con la creatividad, y que esto sería parte del volumen 3. Nuevamente, una sección rectangular, un pequeño rectángulo, lo peino muy bien, sostengo, gradúo a 45 grados y corto en skimming. Último rectángulo de aproximadamente 2-3 centímetros. No tengo que ser muy preciso, pero sí puedo calcular perfectamente 2 centímetros. Mis dedos pueden servirme de guía, y no sobredirecciono el cabello. Algo que es muy básico es seguimos la caída natural del cabello. Aquí caería en esta dirección. No sobredirecciono, porque si sobredirecciono voy a añadir mucho peso hacia el frente. Así que lo que hago es, nuevamente, peino, sostengo, ahí lo tengo, y lo que hago es skimming aproximadamente a 2-3 centímetros, pero vean que suave, 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 suave. Y lo que voy a mostrar es cómo tiene que ser el desgaste en tu mecha. No es una línea sólida, hay un desgaste y hay una desconexión ahí. Nuevamente, peino, y vean cómo se empieza a integrar perfectamente bien esta parte. Y ahí lo tengo. Lo voy a voltear para que podamos apreciar, y ahí se va a ver ligera sección de aproximadamente 2 centímetros, que esto lo que me va a dar es, puedo vaciar el cabello o puedo añadir volumen, sea cual sea lo que yo quiera. ¿Cómo quito volumen? A 45 grados. ¿Cómo añado volumen? Cuando elevo a 90 grados. Eso es lo que vamos a hacer. Ya hicimos nuestro primer paso y esta va a ser nuestra sección de corte. Esa es la primera guía que tengo, y esto es lo que va a guiar la mayor parte de mi corte, salvo el fleco. Posteriormente ya tengo estos 2 centímetros, un pequeño círculo que va siguiendo paralelamente a mi herradura que había trazado anteriormente. Ya lo cortamos, ahí está la desconexión. Posteriormente lo que voy a hacer ahora es, voy a dividir una sección vertical. Ahí está. De aproximadamente igual 1,5 centímetros, 2 centímetros. Todo esto de qué va a depender, de la cantidad de cabello que tenga tu clienta. Ya lo dividí, ya vimos cómo lo hice, y ahora lo que voy a hacer es, voy a sostener sobredireccionando hacia mí a 90 grados paralelo a la perpendicular a la cabeza, perdón. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar como referencia esos 2-3 centímetros de mi skimming, y de ahí voy a bajar sin mover mi mano. Voy a bajar nuevamente en skimming, y posteriormente, cuando vaya por la mitad, voy a ir deslizando mi mano izquierda hacia afuera, y mi skimming va a ir siguiendo mis dedos. Ahí está. Peino nuevamente, y ahí lo tengo. Una línea paralela a la anterior de aproximadamente 1 centímetro, y otra vez vamos a ver que hay una limpieza, sí hay una guía, peino muy bien. Si quiero tomar mi mecha física, la puedo tomar, si no, no. Y aquí va a ser importante seguir la forma natural de la cabeza. No voy a sobredireccionar, porque como repetí anteriormente, si yo sobredirecciono hacia atrás, el cabello va a caer más pesado, más largo del frente. Quiero que caiga todo a la misma altura, así que lo que voy haciendo es, voy girando con mi cabeza y voy direccionando siempre el cabello de frente hacia mí, y eso es como lo más importante. Peino muy bien, ya lo tengo, ahí está, crecimiento. Tomo como referencia esos 2 o 3 centímetros, todo va a depender de lo que ustedes quieran diseñar. Voy bajando en una ligera diagonal. Cuando voy a la mitad, mis dedos de la mano izquierda se van deslizando hacia afuera, y mi navaja va siguiendo mis dedos, y voy cortando en un pequeño skimming. Voy haciendo unas pequeñas U's, podría decirse así, y lo que va haciendo es que voy conectando, y luego voy buscando una textura aquí y una ligera desconexión. Nuevamente, una línea paralela a la anterior. Lo voy a hacer un poco más rápido. Ya los tengo los 2 centímetros. Lo que hago es, así lo haría en mi salón, y es como voy cortando. Y la característica del mullet es que es como más corto en la parte de arriba y muy largo en la parte de abajo. Pensar en un color increíble para este corte. En esta ocasión, o parte de la colección de error, tiene que ver mucho con el color, y uno de nuestros mejores aliados en este momento es el color negro.
negro mezclado con menta, negro mezclado con amarillo, negro mezclado con rosa, con el color que quieras, pero estamos haciendo cosas como muy gráficas y el negro para nosotros juega un papel fundamental. Venimos de difuminar demasiado cabello, venimos de estos balayage perfectos, en los que ya no se ve ninguna de estos chatouche también como perfectos, en los que no se ve ninguna línea, y lo que estamos nosotros apostando es por empezar a jugar más con las partes gráficas y también como que dejes volar también tu creatividad. Así que cuando vean la colección nueva de Black, van a ver que hay como muchas líneas marcadas, hay como muchos gráficos y justo no buscamos que sea perfecta. Buscamos simplemente, pero que sí se vea como marcado, que se vea, que juegues con esto. Y eso también te va a ayudar mucho a los contouring, a definir los contouring. Vemos de moda ahorita marcados los chunky color. Bueno, pues nosotros lo llevamos no solamente al frente, sino lo llevamos también a las demás partes de la cabeza para lograr diferentes efectos y profundidades. Entonces, en eso tiene que ver, en cuestión de color, la colección de Error. Nuevamente, 2 centímetros, separo, divido para mantener limpio. Ahí está, peino muy bien, peino desde la parte interna. Aquí se trata de peinar muy bien desde el crecimiento o zona 1, sobre dirección hacia mí, y lo que hago es tomo como referencia, voy como muy suave y posteriormente cuando voy a partir de la mitad, voy jalando el cabello hacia la parte exterior, hacia su perímetro y ahí lo dejo, lo peino y ahí está. Y entonces lo que va a hacer el cabello es va a ir abrazando la cabeza y entonces va a quedar como muy, con un sentimiento muy estético en el cual nos va a resaltar toda la nuca y va a estirar como todo este cuello. Y eso es lo que vamos a buscar. Generalmente si yo no hago esto y dejo un mullet muy pesado, lo que va a pasar es que lejos de hacer esta estirar, lo que va a hacer lo contrario, lo va a hacer acá, del Cuauhtémoc blanco. Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte del Cuauhtémoc, que es ídolo. Nuevamente separo. Peino muy bien, tomo la sección de abajo por ambos extremos y lo que voy a cuidar mucho es que no haya ningún cabello encima del otro. Tomo como referencia, cuido mi elevación, 90 grados perpendicular a la cabeza y voy deslizando y voy cortando. Puedo separar, tomo otra sección, separo, peino, no sobredirecciono porque si no voy a dejarlo pesado, sobredirecciono siguiendo la forma redonda de la cabeza, elevo, corto y a partir del medio mi mano derecha con el skimming va siguiendo a mi mano izquierda que va dirigiéndose a la parte del perímetro. Vamos con la última, voy a separar para tener como mucho mayor limpieza y no cortar lo que ya había dado anteriormente. Es importante no tomar una sección física de lo que corté anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que busco es justo esta desconexión. Si yo tomo una sección física y la mido y que quede exactamente igual, lo más probable es que quede una marca y que se vea como muy hecho. Lo que aquí quiero es buscar algo como mucho más natural, como si me hubiera equivocado, pero no, porque es algo intencional. Al no tomar una mecha física, lo que va a pasar es que la siguiente sí llevo un orden, pero van a quedar en diferentes alturas. Y eso lo que va a hacer es que quede mucho más difuminado y mucho más libre y que no vaya a haber una marca si en determinado momento lo quiero lasear o lo que yo quiera hacer con mi cabello se vea perfecto. Nuevamente, siguiendo la forma de la cabeza, jalo. Ahí está mi skimming. Mano derecha va siguiendo a mi mano izquierda que va saliendo hacia el perímetro y ya lo tengo. Lo voy a peinar muy bien y lo dejo ahí. Y ahí está. Y ahí tenemos. Quiero que lo vean de perfil porque esto es justo lo que estoy buscando. Quiero que lo vean de cerca. Justo estoy buscando que se vea cómo va abrazando la estructura ósea, cómo ya vacía esta parte y cómo esto se va desvaneciendo, desvaneciendo, desvaneciendo y saliendo. Si tuviera que medir algo en mi finger angle, sería como si cortara a 135 grados hacia afuera con el ángulo de mis dedos. El ángulo de mis dedos estaría aquí a 90. Lo que hago es que esto se vaya yendo de menos a más. Y al ser de menos a más, lo que está haciendo y generando son capas. Si fuera de menos a más, lo que generaríamos es peso y estaríamos hablando de una graduación. Así que tenemos una graduación en la parte superior de la nuca, en la nuca alta, y a partir de ahí hacia abajo, nuca media y nuca baja, tenemos capas. Estamos mezclando dos cosas totalmente diferentes. Es como
sin mezclarse el agua y el aceite, que a veces te dicen que no se pueden mezclar. Por supuesto que lo puedes mezclar en la peluquería, sobre todo cuando razonas lo que estás haciendo. Vamos a los laterales, ya tenemos la parte de atrás. Lo que voy a hacer ahora, voy a ir al lateral, y en el lateral voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a mostrar primero a la cámara para que se vea, y luego lo voy a voltear hacia mí. Hago mi primer lateral, peino, y lo que voy a hacer es, voy a dividir y voy a sacar un rectángulo nuevamente, y lo que voy a hacer es, voy a peinar y tengo que elevar, ¿a cuánto? A 45 grados. Corto, elevo a 45 grados, gradúo y empiezo a cortar en skimming. Si la mecha es más larga que el diámetro o del filo de mi navaja, lo que haría es dividir la mecha en dos para poder tener el control. Si yo hago esto y compacto para poder cortar, lo que voy a hacer son pequeñas U's, y entonces va a quedar largo, corto, largo, y me va a dar un efecto totalmente distinto que seguramente no se va a acomodar tan fácil cuando mi clienta se lo esté peinando en casa. Una vez mostrado esto, voy a dirigirlo hacia mí. Si yo tuviera una clienta real, en este momento la inclino ligeramente hacia su costado contrario para yo poder trabajar bien. Ya tengo mi sección de 2 centímetros. Tomo una sección ligeramente más delgada para poder cortar de manera homogénea y que no es más ancha que el diámetro de mi navaja. Y lo que hago es gradúo, busco 2 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entre más estocadas tengas, tomo un poco de mi referencia solamente y sigo la forma natural de la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Lo dirijo hacia mí. Entre más estocadas tengas, más suave va a ser la caída. Tengo mis 45 grados, ahí está, y ahí lo tengo. Aquí ya está ligeramente seco, pero lo estoy dejando ahí para que se vea. Nuevamente peino, lo voy a acercar o lo voy a voltear para que puedan ver, y ahí está mi costado. Se empieza a ver, si ustedes son detallistas van a empezar a ver cómo empieza a abrazar la estructura ósea, y vamos a repetir el mismo proceso en el lateral. ¿Qué quiere decir con el mismo proceso? Nuevamente voy a dividir de manera vertical, separo. Si veo que tengo algún problema o se está integrando mucho, separo con una pinza. Posteriormente voy a peinar nuevamente, sobredireccionar el cabello hacia mí. Tomo como referencia los 2 centímetros. Aquí hay menos cabello, así que lo que hago es, antes de llegar a la mitad, voy sacando mi mano hacia el perímetro. Recuerden que la parte de atrás es donde más cabello tenemos, pero también la parte superior de la oreja es donde menos cabello tenemos, y ahí es muy frecuente que a muchos peluqueros les queden como huecos en sus cortes. A pesar de que hay textura, voy a cuidar mucho eso. ¿Cómo lo voy a cuidar? De la siguiente manera. Ya estoy en la parte de encima de la oreja, que es justo donde menos cabello hay. Voy a sostener, pongo mi pinza, ya la tengo ahí, peino desde el crecimiento, muy bien, ya lo tengo ahí, y lo que hago es sobredirecciono, comienzo en mis 2 centímetros, y en la parte de atrás, cuando llegaba a la mitad, empezaba a seguir mi mano derecha, mi mano izquierda hacia afuera, hacia el perímetro. Aquí apenas llevo como un cuarto, suficiente como para lograr una conexión, y me voy yendo inmediatamente hacia afuera, solamente siguiendo. Voy a voltearlo, y esto lo que va a hacer es que me va a evitar que aquí se vea como un hueco muy marcado, porque justo ahí hay muy poco cabello y tenemos que cuidar mucho esto. Ya voy a pasar la parte de la oreja, de acuerdo al cabello que tenga en el perímetro, o mi clienta, si tiene suficiente cabello en la parte frontal, podría regresar a la técnica de llegar hasta la mitad, o en mi caso, la verdad es que aquí hay poco cabello, quiero que no queden como 3 pelitos, así que hago mi skimming, y inmediatamente antes de llegar a la mitad, yo ya voy dirigiendo mis manos hacia afuera. Ya lo tengo, divido, peino, siguiendo la forma natural de la cabeza. Ahí está, ahí hice mi pequeña conexión y voy direccionando hacia afuera. Lo tengo. Peino hacia adelante, voy hacia atrás, perdón, hacia adelante, y empiezo a ver cómo empieza a abrazar mi estructura ósea y empieza a marcarse ahí mi famoso mullet. Poco cabello
en el perímetro sin que se vean 3 colitas de ratas y se ve suficiente cabello para que se pueda acomodar y abraza la estructura ósea. Y eso es como podemos hacer un neo mullet, como lo podrían encontrar también de repente en internet, un neo mullet. Y es como importante porque ahí van a ver diferentes formas de hacer un mullet, que sí tienen como su inspiración en los 70s, en los 80s, pero nosotros lo estamos reinventando. Nuevamente, sostengo, vamos a repetir la misma operación en el lado. Tomo un rectángulo de aproximadamente 2 centímetros. Ahí está. Creo que ahí se ve perfecto. Lo divido en 2 para que no sea más grande que el diámetro de mi navaja. Gradúo a 45 grados, a 3 centímetros aproximadamente del crecimiento. Y lo que hago es muy suave. Voy un skimming, 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 skimming. Suave. Mis 2 centímetros nuevamente. Peino muy bien. Tomo como referencia tal vez un poco de lo cortado anteriormente. Nuevamente estoy aquí al frente. Y entre más estocadas va a quedar mucho más suave y va a ser mucho más fácil que se integre. Si mis estocadas fueran muy duras, lo que iba a pasar, vean cómo se empieza a integrar. A pesar de que hay una desconexión, ustedes la vieron, pero si no la vieron, no sabrían qué es lo que está ocurriendo ahí en el lado. Entre más estocadas va a quedar mucho más difuminado esta parte. Si yo lo hiciera solamente de una, lo que va a pasar es que va a quedar una línea marcada que no voy a borrar y que se va a ver mucho. Y lejos de solucionar un problema, me va a crear un problema. Y aquí lo que estoy haciendo es solucionar problemas. Las desconexiones generalmente las uso mucho para balancear una estructura ósea o para dar volúmenes en ciertas secciones. Mi clienta o estas clientas que luego se hacen crepé en esta parte, seguramente haré una pequeña desconexión, haré un poco de skimming para que se integre y que ese cabello corto empiece a levantar todo. Si de repente necesitamos o cuando hacemos un channeling muy pegado al cuero cabelludo, es porque tal vez quiero que este crecimiento o esta área 1 levante la de arriba. Y así puedo hacer una corta, una larga, una corta, una larga. Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando estás ya creando cosas específicas. La onda es tener la técnica atrás y eso pues al final de cuentas nosotros en Black Academy creemos que es como muy importante tenerlo. La técnica sí es importante porque algo que siempre también decimos es que si nuestra carrera tuviera que ver con algo, con una rama del arte, tendría que ver con el diseño. Y el diseño no es más que resolver cosas de una manera funcional y estética, ¿no? Puedes reinventar una silla, va a seguir siendo funcional, pero tiene que ser una silla increíble para ganar premios, ¿no? Muy estética, reinventar tal vez la forma en particular, ¿no? Pero sí, o sí, más bien, la forma la reinventas, pero la funcionalidad tiene que servir para sentarte. Esto es lo mismo con los cortes de cabello. Es resolver problemas de manera funcional y estética. Tu cliente siempre va a tener algo que no le guste y siempre te va a decir, es que a mí se me esponja demasiado el cabello. Si tengo técnica atrás, ¿qué va a pasar? Puedo resolverlo, puedo saber qué técnicas voy a emplear para cortarle el cabello, puedo saber cómo tengo que elevar en ciertas zonas para lograr de repente algunos vacíos que me permitan que no se le esponje tanto. Todo eso es parte de nuestro crecimiento. En mi caso, aprendí mucho de manera lírica. Sí fui a la escuela, la verdad es que no aprendí mucho. Luego como que aprendí viendo un poco también, pero generalmente luego la vida me regaló tener grandes mentores y la verdad es que ellos me han compartido como muchas cosas y es como prender un cerillo en una cueva. Así me pasó justo, ¿no? De güey, no veía nada, de repente yo sentía que sabía todo y resulta que no sabía nada de corte de cabello y cuando ellos me empezaron a compartir, se hizo la luz. Y cuando empecé a ver como estas cosas, empecé a entender todo. Empecé a ver por qué dividir de esta forma, por qué no, por qué elevar. Y que también abrí la mente a que puedo mezclar de repente diferentes cosas. Porque para lograr estas cosas como más creativas vas a tener que abrir la mente. Es más fácil seguir un patrón y seguir algo que sea como funcional y comercial. Pero cuando quieres crear cosas especiales, no solamente para una colección en particular, sino también para ti, para tu salón, también es como bien importante de repente tener algo que decir, algo de donde los demás o tu equipo se puede inspirar. Y de eso se trata. Cuando abres la mente vas a poder crear cualquier cosa. Y la verdad, les voy a decir una cosa. Parte de que la colección se llame error es porque al principio muchas de las cosas que intentamos no nos salen. Esa es la realidad. Y de repente nos dicen, güey, ¿qué hicimos? ¿No? O sea, quedó horrible, o se esponjó de más, o bla, bla, bla. Y por eso tenemos estos dolls que de repente practicamos con ellos, pero ya aprendimos cosas. Y siempre aprendemos cosas. ¿Sabes qué? Esto no era así, pero se ve súper cool cuando lo terminé. Todo eso es maravilloso. Entonces, vamos a la siguiente parte. Tenemos la parte superior y bueno, aquí tenemos el fleco.
El fleco para mí hoy en día es fundamental porque si algo te va a ayudar a corregir un rostro, a dar el contouring, va a ser el fleco. Y es algo que a veces no le damos como mucha importancia. A veces si la clienta nos pide un corte sin fleco, decimos, wow, está increíble porque entonces ya no tengo que sufrir, ya no tengo que pensarle. Sin embargo, cuando la clienta, oye, ¿qué me puedes hacer al frente? Porque me veo igual. No importa todo lo que hagas atrás, la clienta al final lo que se va a ver en el día a día, en la mañana, es el rostro. Y algo que te va a ayudar mucho a balancear la forma del rostro va a ser el color, por supuesto, pero en corte van a ser los flecos. Y puede haber flecos largos, medianos, cortos, micro fringe. Va a haber como muchas baby bangs o como lo quieran decir. Hay muchas cosas que se pueden hacer para balancear un rostro. Todo va a depender de tu clienta, de cuál sea tu tipo de personalidad, de a qué se dedique. Todo esto es importante y por eso es importante saber cómo poder recomendar. Es importante saber también de imagen, de todo esto es parte fundamental de nuestra formación también en Black Academy. La directora Michelle Ceballos, ella estudió diseño de imagen, física, y ella también nos da de repente algunos talleres o cosas a los alumnos para que tengan mucho más herramientas para poder recomendar muy bien, de acuerdo también no solamente al tipo de rostro o estructura ósea, sino de acuerdo a la personalidad de tu clienta. Y creo que eso es como un plus que también van a encontrar mucho en Black. Ok, vamos al fleco. Esta ya tenía fleco, lo tenía un poco largo y prácticamente lo tenía un poco como lo quiero, ¿ok? Pero voy a explicar un poco cómo se cortó este fleco. Piensen, utilicen un poco la imaginación, que esto está largo. Y aquí lo que hicimos, si mal no recuerdo, o lo que haría yo en este caso, es, vean, es un corte que está como en una N, como una U al revés, más corto del frente y más largo de atrás. ¿Por qué? Porque lo que buscamos aquí es abrirlo de middle part o de raya en medio y que este fleco se empiece a integrar con la parte de atrás. Una parte fundamental o por qué hacemos esta división arriba como de triángulo, si alguna vez lo habían pensado o lo habían razonado, es porque quiero que haya como mucho más cabello en la parte central y que la parte de los extremos sea mucho más ligera. ¿Por qué? Si yo sacara aquí un rectángulo, habría mucho cabello en medio, pero habría mucho cabello en el lateral. Cuando este cabello lateral se monte en el lateral que está largo, se va a marcar una línea muy sólida. Y aquí, al dividir en triángulo, lo que estoy buscando es que quede muy pesado el frente, en medio, pero en los lados, conforme se vaya deslizando, que se vaya como a los lados, perdón, se vaya integrando mucho mejor y mucho más ligero montado en los laterales. Eso es lo que estamos buscando. Algunas veces busco flecos que sí queden como muy marcados, así que dividiré en un rectángulo, algunas veces dividiré en círculo, algunas veces haré mi triángulo mucho más atrás porque mi clienta tiene un remolino aquí, pero a fuerza quiere el fleco como muy corto y se abre mucho, entonces necesito mucho más peso al centro, así que mi triángulo lo voy a prolongar más hacia la parte alta de la cabeza o incluso un poco más allá. He sacado flecos desde la parte de atrás hasta acá, todo va a depender del diseño que quieras hacer y de cuál sea las necesidades de tu clienta. Voy al fleco, ya lo vimos, ahí vimos la U, lo voy a dejar un poco ahí de diagonal, voy a peinar muy bien y lo que hago es peino, integro y voy compactando el cabello hacia el centro, 45 grados porque quiero que siga quedando pesado, pero voy a desgastar con mi skimming. Voy a desgastar en ambos lados. Aquí sí tomo una sección muy gruesa porque incluso el compactar el cabello ahí en el centro va a hacer que mi skimming, lo que van a hacer mis dedos, va a ser formar una pequeña U. Ahí la vamos a ver. Y con el skimming lo que voy a hacer es que caiga mucho más ligero. Se va a formar una U. Si yo lo tensara, vería que es como más corto del frente y más largo de los lados. Ahí lo ven. Y entonces estos cabellos los vamos a abrir y los vamos a dejar ahí. Si tuviera mucho cabello, en este caso lo que yo estamos, o también algo de lo que estamos haciendo es romper mucho el fleco. Entonces lo que vamos a hacer es cortar en curva, como si abriéramos pequeños ojitos, y lo que va a hacer es vaciar un poco y dar como mucho más movimiento y más transparencia a ese fleco. No quiero que quede muy pesado, quiero que quede como muy ligero, que si el aire lo mueve se vea, y eso lo va a hacer como mucho más sexy, mucho más orgánico, y sobre todo va a ser algo que se va a poder acomodar tu clienta muy fácil. Cortando en curva. Y si veo que necesito un poco más de skimming, puedo hacer un poco de skimming, muy suave, sin irme tanto hacia la zona 1, porque entonces lo que va a hacer es que se puede disparar.
Ahí yo veo que está ahí pesado. Como lo sé, se ve demasiado, la masa se ve todavía no transparentosa o no se ve transparente, así que lo que voy a buscar es una ligera transparencia y lo puedo hacer con mi skimming. Es importante también saber que mi navaja no viaja parada o en paralelo, en perpendicular a la hebra capilar. Siempre viaja paralelo a mi hebra capilar. Siempre lo que hace es estar acostada, y acostada solamente va a ser este pequeño peeling, este pequeño desgaste sobre la cutícula, y por eso lo llamamos skimming. Ahorita que lo sé, que lo vamos a ver, pero este fleco va hacia un lado. Lo voy a partir de una vez mi middle part para que se vaya secando, y ahí lo tengo, y ahí lo voy dejando. Ahí está. Vamos a la parte superior de la cabeza. Ya tengo mi fleco un poco largo, de estos flecos como picaojos que se ven como muy, muy femeninos. Lo voy a poner ahora de lado para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Y lo que vamos a hacer es un poco lo contrario a lo que regularmente hacemos. Regularmente tomamos como referencia la parte corta y de aquí empezamos a cortar hacia el frente. Aquí lo que voy a hacer es todo lo contrario. Vamos a tomar como referencia el fleco y por eso lo cortamos en segundo lugar. Y lo que vamos a hacer es cómo dirigirlo hacia la parte de arriba. Suelto mi primera pinza. Aquí tengo ya la parte superior de la cabeza. Voy a hacer una línea horizontal hacia mí. Y ahí lo tengo. Y entonces voy a tomar un poco de lo que era mi fleco. Ahí está. Y ahí tengo yo una guía. Y lo que voy a hacer es, mis dedos se posicionan en diagonal y voy a entrar con mi mano y voy a cortar en pequeñas curvas. Nuevamente, ahí hay un pico, lo vuelo y ahí está. Una línea paralela a la anterior. La siguiente sección la voy a hacer de frente. Ahorita quiero que entendamos qué es lo que está sucediendo desde una perspectiva distinta. Elevo 90 grados perpendicular a la cabeza. Nuevamente unas pequeñas curvas. Peino muy bien. Sostengo. Y lo que hago es nuevamente curve cutting. Nuevamente. Y ahí está. Y siempre mi guía va a ser el fleco. Ahí está. Curvas. Sostengo. Y ahí tengo el fleco. Este tenía capas cuadradas. Ahorita lo que estamos haciendo son otro tipo de capas en la parte superior que tendrían que ver más con unas capas ligeramente más triangulares, donde va a caer muy pesado en la parte de atrás y mucho más ligero en la parte del frente. ¿Qué quiere decir esto? Se va a integrar muy bien la parte superior con el frente, pero en la parte de atrás, aquí nada más voy a buscar lo último, voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Ahí está, ya estamos, peino muy bien, y nuevamente mi sus, ahí está. Lo voy a dejar hacia abajo, peinado, y esto es lo que está pasando en la parte de atrás. Vean, cae largo. Esto largo de aquí abraza el hueco que estaba aquí. Esta es la desconexión. Necesito peso encima de esto y por eso lo cortamos de esta forma, porque aquí necesito mucho peso. Al estar cortado en skimming o en curve cutting, lo que va a hacer es que este cabello se va a integrar perfecto en la parte de atrás, haciendo una especie como de volumen, como si fuera un ligero bob, y vean cómo se integra de una forma simple, sencilla. No van a necesitar hacerse demasiado styling tu clienta. De hecho, con que lo deje secar al natural es más que suficiente, con su producto adecuado, por supuesto. En este caso, nosotros utilizamos productos de la marca L'Oreal y eso es lo que vamos a estar utilizando. Ok, en el siguiente panel vamos a repetir la misma operación y vamos a tomar como referencia nuevamente el fleco que habíamos cortado primero y que está cortado como en una U de más corto a más largo, y posteriormente vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar como referencia la parte más corta del fleco y vamos a ir hacia la parte de atrás y ahí vamos a sacar la parte más larga en una diagonal. ¿Para qué esto? Que esto, al quedar más largo, va a tapar todo el occipital, va a tapar toda la parte de la nuca alta donde tenemos la desconexión, y lo que va a hacer es integrarlo mucho mejor, y posteriormente va a hacer este efecto como de abrazar la estructura ósea. Y entonces tienes un mullet, y un mullet hecho con mucha técnica,
y sobre todo esto se va a acomodar como muy fácil para tu clienta al siguiente día. Se ve también comercial y tiene como sobre todo mucha onda. ¿Para quién está recomendado? Para todos aquellos que estén informados y que sigan la moda. Para todas estas personas que les guste seguir tendencias, van a ver que es una de las tendencias que lleva años queriendo regresar y era como el siguiente paso después del bob. Los bobs regresan reinventados también con varias desconexiones. También en la colección tenemos algunos y lo que va a variar mucho en los bobs van a ser los estilizados. Sin embargo, los mullets nosotros llevamos más de 4 o 5 años diciendo que venían, que están increíbles. De repente vemos allá muchas personas haciéndose eso. Creo que hasta Katy Perry ha pasado por un mullet y bueno, pues esto es algo que seguramente algunos te pedirán. Tú lo puedes hacer más comercial o más alternativo, eso va a depender de ti, porque al final tú eres el artista, tú eres el creativo, tú eres el que tienes que realizarlo. Ok, anteriormente lo había hecho de lado para que se viera la elevación. Ahora el siguiente lateral lo voy a hacer de frente para que se vea hacia dónde estoy sobredireccionando el cabello en la parte superior, porque todo lo estoy sobredireccionando de manera cuadrada hacia la parte de arriba. ¿Qué quiere decir de manera cuadrada? Que estoy direccionándolo así, y entonces va a quedar un cuadrado en esta parte y va a quedar un triángulo en esta parte. ¿Qué va a pasar y por qué estoy haciéndolo de forma cuadrada y no sigo la forma de la cabeza de forma redonda? Porque entonces si yo siguiera la forma de la cabeza y lo hiciera de forma redonda, lo que va a pasar es que va a quedar con mucho volumen y lo que busco es que esto quede como plano, porque entonces no tendría ningún sentido yo hacer esta desconexión. Si yo lo hago redondo, va a quedar como un cotonete y entonces no se va a ver como tan estético. Lo que necesito es vaciar. Pensemos en la clienta latina y en el cabello latino. Lo que necesito justo es vaciar donde más cabello tenemos, que la clienta se le pueda acomodar rápido y sobre todo lo más importante es explicarle a tu cliente qué es lo que estás haciendo para que ella sepa que va a tener ahí una desconexión y que cuando ella se esté haciendo el cabello no vaya a tener o darse una sorpresa. Nuevamente, ahora, cuando yo estoy cortando el lateral izquierdo, me posiciono del lado derecho. Cuando estoy cortando el lateral derecho, me posiciono del lado izquierdo y eso me va a permitir tener mucho más control y una mucho mejor visión de qué es lo que estoy realizando. Que a pesar de que no estamos hablando de un corte de precisión, entre comillas, sí estamos hablando de mucho orden. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un desastre ordenado, por así decirlo. Y vamos a hacer nuevamente una línea horizontal hacia mí. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy aquí, la línea queda horizontal hacia mí y lo que voy a hacer es peino aproximadamente de 1 centímetro mi guía, lo voy a peinar ahí, tomo un poco de lo que había cortado en el fleco y lo que voy a hacer es sobredirecciono y ahora sí, nuevamente, pequeñas U's para lograr que se integre mejor. Ahí está muy largo, todo lo sobredirecciono hacia arriba y lo corto, separo, mantengo limpio, nuevamente otra sección horizontal paralela a la anterior, separo si quiero mantener limpio, peino hacia la parte superior, nuevamente elevo y lo que hago es, ahí está, a bases de cortar en curva, voy siguiendo, voy haciendo mi diagonal, pero siempre la sección 1 la corto hacia arriba 90 grados, la sección 2 hacia la sección 1, la sección 3 hacia la sección 2 y la sección 4 hacia la sección 3. Y esto lo que va a hacer es permitir que no se hagan redondas las capas, sino que se mantenga ligeramente hacia arriba, mucho más cuadradas. Nuevamente, ahí está, sostengo sección 3 hacia sección 4, ahí se puede ver de frente, ahí está, peino muy bien y ya solamente tengo la parte de los laterales que no me importa peinar hacia arriba porque acuérdense que aquí tengo una desconexión, esa la tengo y la mantengo ahí. Nuevamente tomo mi referencia, sección 4 hacia sección 3, corto en curva, corto en curva, corto en curva, mis dedos se quedan ahí, siempre a la misma altura y voy formando una pequeña diagonal. Ya la tengo, middle part, porque este corte es un corte que yo lo peino de raya en medio, puedes hacerlo raya al lado como a ti te guste y vamos a ver si realmente se cumple como la profecía de que va a quedar como más pesado de atrás, mucho más ligero del frente y ahorita lo que vamos a hacer a continuación es estilizarlo, pero lo importante realmente de este corte es que vean la forma que va tomando. Lo voy a acercar para que se vea mucho mejor y vean sobre todo
no se ven escalones, no se ven estos hachazos, no se ven estas mordidas de burro que de repente decían las mamás. Se ve como muy integrado, y esto si lo alacio no se va a ver nada ahí, y no se va a ver ni siquiera el hueco que tienen por aquí abajo, que por aquí está y que por ahí se integra, véanlo bien, y entonces ya, queda increíble. ¿Y cómo lo vamos a estilizar? Simple, con aire natural. En mi caso, yo lo que hago es poner un difusor a mi secadora. Vamos a peinar con mi secadora, y lo que va a hacer es poner un difusor, y lo que hago es secarlo de esta forma, muy natural, y eso es lo que vamos a hacer porque queremos esta textura, y simplemente en el fleco lo peinamos hacia atrás, y eso lo puedo hacer con el paddle, lo puedo hacer con el Denman o con algún cepillo redondo o la misma plancha. Entonces vamos a ver cómo va el estilizado. Bueno, pues aquí tenemos un mulet de la nueva colección de Black Academy, Error, es nuestra colección 2020. Y bueno, pues esto es como el styling. Realmente esto lo puedes aplicar con algún producto, algún mousse de Tecniart podrías utilizar, alguna crema de peinado también, y lo que haces es como con algún difusor secarlo. En mi caso yo utilicé una tenaza de 3/4 por la longitud del cabello de Babyliss, y lo que hice fue utilizarla en heces, en forma de heces, primero tomo hacia arriba, luego tomo hacia abajo, luego tomo hacia arriba, y lo que hago es justo este styling que lo van a ver muy de moda, sobre todo cuando son cuestiones de balayage, y son cabellos como más cortos, que lo usas de esta forma. Ya no lo usas enredando, ya no lo usas tanto haciendo como estos como espirales, sino que lo vas a usar como más en forma de heces. La característica del corte es justo esto, es estos laterales como sí ligeros, pero que se alcanzan a ver con mucha actitud, el fleco como en middle part, como ligeramente picando los ojos, y estos pequeños extremos que son como más largos, integrándose mucho a la parte de los laterales. La parte de atrás la podemos ver, de igual forma no gasté mucho tiempo en el styling, pero quiero que vean sobre todo la parte de cómo se integra el corte. Y bueno, pues tenemos estos cortes, los van a ver como muy en temporada, los van a ver como muy en muchas colecciones de muchas de las academias hermanas alrededor del mundo, que van a ver que también están haciendo como estas cosas, o estos neo mullets, o shacks también podrían ser por ahí. Sin embargo, pues bueno, quiero que lo vean como muy bien. Lo voy a hacer un poco hacia el frente para que podamos ver los detalles, y lo que estamos ya viendo es como la forma. Eso es lo que lo hace new to the eye, nuevo al ojo. Vemos ahí como toda esta parte de la textura, y sobre todo pues la parte de la técnica, en dónde vaciamos, en dónde no, por qué no se marcan estas cosas como con demasiado volumen, cómo se aplana, porque tenemos aquí, recuerden, toda una herradura graduada a 45 grados, lo demás es, toda esta parte está cortada también, aquí hay una herradura a 45 grados, lo demás está como más largo de atrás, más corto del frente, así que se integra muy bien el cabello al fleco, y en la parte de atrás cae con peso, y lo que vamos a ver ya lo demás es como estas corte como a 135 con finger angle, y que lo que va a hacer es que sea cabello más corto y se vaya integrando a más largo, y respetar así como la parte del perímetro, y lo podemos ver como un pollito rostizado. Ahí está, queda increíble. Y esto es Black Academy, parte de nuestra nueva colección. Muchas gracias, EBO, educación diferente para peluqueros diferentes, y nos estamos viendo posteriormente. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, es en Instagram @black_academymx, @romerostyle es también mi Instagram, y por supuesto en Facebook como Black Academy, y ahí los vamos a seguir. Tenemos Black Academy Hermosillo para nuestros amigos del norte, ahora recientemente Black Academy León. Nos vamos a estar viendo muy cerca de ahí, de Guanatos, de Guadalajara y todo el Bajío, así que esto es Black Academy para todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego.